A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un rescate de 53 millones de euros, que se suponía que iba a salvar a una aerolínea durante la pandemia, acabe con la policía tirando la puerta abajo? Pues esa es la increíble historia que vamos a analizar hoy. Y el punto álgido, bueno, el clímax de todo esto llegó en diciembre de 2025. De repente las noticias se llenan de imágenes de la policía entrando en las oficinas de la aerolínea, deteniendo a toda la cúpula. Lo que era un rescate público, de la noche a la mañana, se transforma en un caso penal por blanqueo de capitales a nivel internacional. Casi nada. 53 millones de euros. Quedémonos con esta cifra, con todos sus ceros. Este es el dinero público, que está en el centro de todo este lío. Una cantidad que en teoría era un salvavidas, pero que terminó siendo la pieza clave en una investigación judicial. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿pero cómo se ha podido llegar hasta aquí? ¿Cómo algo que empieza como una ayuda por la COVID acaba de esta manera? Para entenderlo, tenemos que rebobinar e irnos al principio de todo. Venga, pues nos situamos en plena pandemia. Una crisis económica y social brutal, sin precedentes, y el gobierno, lógicamente, crea un fondo para intentar sostener la economía y a las empresas. Este fondo se llamó FASEI. ¿Y qué era? Pues básicamente una hucha gigante de 10.000 millones de euros para echar un cable a empresas que se consideraban estratégicas, o sea, piezas clave de nuestra economía, esas que en teoría no se podían dejar caer. Pero ojo, que aquí no se repartía el dinero a cualquiera. Había unas reglas y sobre el papel eran muy claras. Para poder pedir esta ayuda, una empresa tenía que cumplir sobre todo dos cosas. Primero, ser estratégica. Y segundo, y esto es clave, tenía que demostrar que sus cuentas estaban sanas antes de que llegara la pandemia. Y con estas reglas sobre la mesa es cuando aparece la protagonista de esta historia, una aerolínea más bien pequeña llamada Plus Ultra. Aquí empezó el primer gran debate. ¿Era Plus Ultra estratégica? Por un lado, el gobierno y la propia aerolínea decían que sí, que era súper importante para conectar con Latinoamérica. Pero por otro, los críticos sacaron los números y, claro, la cosa cambiaba. Hablamos de menos del 0,1% del tráfico aéreo en España y una flota de solo 4 aviones. La pregunta era obvia, ¿de verdad es estratégica? Y si lo de estratégica ya era polémico, el tema de la solvencia era todavía más delicado, porque la regla, recordemos, era que la empresa tenía que estar sana antes de la COVID. ¿Y qué pasaba con Plus Ultra? Pues que venía acumulando pérdidas desde 2015. Es más, es que en 2017 tuvo que pedir un préstamo bastante opaco y carísimo solo para no tener que cerrar legalmente. No suena muy solvente, ¿verdad? Si miramos los números en frío, el panorama es revelador. Hay un dato que es increíble. El rescate que le dieron, los 53 millones, era casi 10 veces lo que valía la empresa entera. Es que todas las alarmas estaban sonando a la vez. Vale, así que tenemos una aerolínea cuya idoneidad para recibir el rescate era como mínimo dudosa. La pregunta lógica entonces es, una vez que le dan el dinero, ¿qué hace con él? ¿A dónde va a parar? Pues según la propia compañía, en su informe de transparencia, el reparto fue este. Como se ve, la parte más grande del pastel, un 40%, se fue directa a pagar a acreedores. Y aquí, justo aquí, es donde la trama se complica de verdad. Porque el foco de los investigadores no se puso en el dinero para los aviones ni para devolver billetes a los pasajeros, no. Fue precisamente ese 40%, ese dinero para acreedores, el que se convirtió en el epicentro de toda la investigación judicial. La sospecha de los investigadores es la siguiente. Paso 1. Plus Ultra recibe los 53 millones de dinero público. Paso 2. Dedica más de 21 millones a pagar a supuestos acreedores. Y aquí viene lo gordo. Paso 3. Ese dinero no va a proveedores normales, sino que presuntamente se usa para devolver préstamos a empresas pantalla muy opacas. Y el paso final. La sospecha es que esas empresas pantalla estarían conectadas con una trama para blanquear dinero de la corrupción en Venezuela. Como es de imaginar, todo este escándalo saltó del mundo de las finanzas a los juzgados y, por supuesto, a la política. Y el viaje por los tribunales ha sido, una auténtica montaña rusa. Fíjense, en 2021 se abre un primer caso por si se dio mal la ayuda, pero en 2023 se archiva por un tema de plazos. Parecía que todo acababa ahí, pero no. En 2024 la Fiscalía Anticorrupción reabre el caso con un enfoque nuevo y mucho más grave, el blanqueo de capitales. Y todo explota, como ya vimos en diciembre de 2025 con las detenciones. Y en la política, pues, se armó un buen lío. La oposición, como era de esperar, saltó pidiendo dimisiones y una comisión de investigación en el Congreso para aclarar qué había pasado realmente. Pero más allá del caso concreto de Plus Ultra, esta historia es importante porque nos enseña mucho más sobre cómo funcionan algunas cosas.
Hay una frase de la experta legal Elisa de la Nuez que lo resume muy bien. Dice que el caso Plus Ultra concentra los males de nuestro sector público. Es como una especie de caso de estudio perfecto de cosas que no funcionan como deberían. Porque al final este caso nos deja con preguntas muy serias. Preguntas como, ¿se ignoraron los criterios técnicos por motivos políticos? ¿O por qué los informes que supuestamente avalaban el rescate eran secretos? Y sobre todo, ¿cómo es posible que dinero público se use presuntamente para pagar deudas privadas y opacas con un supervisor del gobierno de por medio? Son preguntas bastante potentes. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que queda flotando en el aire. Cuando se trata de dinero público, del dinero de todos, ¿dónde está la línea? ¿Dónde termina la decisión política y empieza el error técnico o directamente el delito? Es una línea muy fina, y en este caso todo apunta a que alguien la cruzó.